corregir esto que es un del currículum, sobre todo en algunas cuestiones que parecerán en primera medida como, como ridículos. Por ejemplo, alguna observación que hice en algún currículum fue que estabas demasiado a la izquierda. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Estás en una foto demasiado a la izquierda, o estás demasiado hacia abajo en una foto, o está tu texto demasiado a la izquierda o a la derecha. Inclusive a ese nivel de cosas que le estuve poniendo como observaciones, ¿sí? En donde se pudiera, o sea, eran cosas que, por ejemplo, si yo me ponía en el lugar del reclutador y podía malinterpretar cualquier situación. U otra cosa, por ejemplo, que desde primaria pusieras tu conocimiento, o sea, que dijeras, conocimiento para primaria, tas. Otra cosa que sucedió también relativamente mucho es que me ponían datos falsos. Por ejemplo, una dirección falsa. Sí, o sea, si vas a poner una dirección falsa, mejor no la pongas. Sí, o sea, no es decir, pero por ejemplo, vi una dirección de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces dije, no, si vas a poner eso, mejor no lo pongas. ¿Sí? O un Facebook, o por ejemplo, que decía apartado Facebook, 2 puntos, y no ponían la página de Facebook. Eso significa que sé quería enseñarte el Facebook, pero después siempre no. Eso es lo que das a entender. Entonces, hay que cuidar demasiado en estos aspectos un currículum. Uno, la ortografía, y dos, la presentación. Lo que estás mostrándole al reclutador de ti. Kevin, apaga la cámara si quieres un segundo. Ah, ok, perfecto, ya, en lo que se acomoda. Muy bien, entonces, gracias a Irene, porque ahora sí voy a compartir pantalla, me voy a reclutamiento externo. El tiempo apremia. Mañana vamos a tener visitas también. Y quiero de alguna manera que quede lo más claro posible, porque mañana quiero hacer dinámica con ustedes, ¿vale? Ya ven que mañana es viernes y es día de repasar las 2 semanas que hemos tenido. Estuvimos platicando también el día de ayer, así como a grosso modo, lo que fue un reclutamiento interno, sus ventajas y sus desventajas, lo cual hace fácil hablar de un reclutamiento externo. Simplemente las desventajas de un reclutamiento interno se vuelven las ventajas de un reclutamiento externo y viceversa en este sentido. Es decir, en donde el reclutamiento externo, pues, peca, si tuviéramos que cambiar el orden, el reclutamiento externo tiene como ventajas, ¿qué cosas? A ver, sin diapositivas y nada, nada más y con lo que se acuerdan de ayer. ¿Qué ventajas tendría el reclutamiento externo? Reclutamiento de más talento, ¿no? O sea, de como más diversidad de talento. Gracias, más diversidad de talento. ¿Qué otra ventaja le ven o qué otra desventaja? Depende de por donde quieran ir. ¿Qué más? ¿Como más variedad para elegir? Hay más variedad para elegir. Ok. Más ideas. ¿Mandé? Más ideas. Más ideas. Uh-huh. Más creatividad. Buenísimo. ¿Sí? Que fomenta la creatividad. Como te acuerdas el punto anterior de que decías que quitaba la creatividad, aquí la fomenta. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Adilén, a lo mejor por chat. O Miguel no alcanzó a venir, ¿verdad? Ok. Ok, muy bien. Pues bueno, los que han comentado, sí, efectivamente. Estás hablando entonces que es prácticamente como lo contrario, te da sangre nueva para el motor. Les comenté que las empresas nuevas, totalmente nuevas, tienen y deben ser forzosamente un reclutamiento externo. Cuando ya tienen cierto tiempo y cierto personal, pueden hacer reclutamiento interno. Entonces, digamos que esta es la primera y la que más han desarrollado, digamos, los hilos teóricos, y también la que más el reclutador, más bien, el que más hace notar el trabajo de un agente de recursos humanos. Por ejemplo, si tú estás en una agencia de recursos humanos o estás en un departamento de recursos humanos, tu reclutamiento y tu selección es la cara que le das a tu puesto. Hay trabajo que está por abajo, hay trabajo de análisis de diseño de puestos, hay psicometrías, hay estudios de mercado laboral, hay prestación, cuando haces las prestaciones, incentivos, etc., capacitación. Hay muchísimo por donde cortar, pero en donde te notas
es en reclutamiento y en selección, y normalmente en un reclutamiento externo. ¿Sí? Es en donde más te notas, es en donde debes de brillar más, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de fuentes de reclutamiento. Si quieres, aquí le cambiaría la palabra de técnicas a fuentes, ¿sí? Si quisiera ser más exacto, pero también puede denominarse como técnicas. Entonces, por ejemplo, es de qué manera me voy a hacer llegar del reclutamiento externo, ¿sí? Ya bien sea poniendo un cartelito, ¿sí? Eso se me figura o me quiero dar a entender parecido como si estuviera haciendo marketing, como si estuviera haciendo publicidad, pero en torno a atraer talento en vez de atraer ventas. Ah, ok. ¿Sí? Es casi lo mismo, si se dan cuenta. Por ejemplo, un cartelito, pues eso es como poner vendo pozole, ¿no? Afuera de tu restaurante. ¿Sí? Ese es el mismo impacto que cuando utilizas, por ejemplo, un cartel o anuncio de se busca trabajador, ¿no? Y tal como escribes una cartulinita afuera de tu negocio pensando que así se va a vender pozole, por ejemplo, con faltas de ortografía, así tal cual cuando dices ofrezco trabajo que tengan ganas de chambear y ya, ¿no? Como requisito, ¿no? Así se ve igualitito, ¿sí? Puesto por otra manera, hay técnicas más potentes o más refinadas a la hora de ofrecer un trabajo, ¿sí? Otra de esas es recomendación. Muchos emprendedores la usan cuando al principio fracasan un poquito con sus primeros trabajadores. Les conté de esta historia, no sé si les conté la historia de una chica que vendía hot dogs y que le fue muy mal con su primera empleada o con su segunda empleada. No. Y la llegué a contar, ¿no? Entonces le empezó a ir muy mal y entonces ya como cuando... Era su amiga, ¿no? ¿Mandé? Era su amiga, ¿no? Que No, trabajaba con su no era amiga. ni su amiga, era una empleada. Y le fue mal, le fue muy mal. Pero bueno, resulta ser que ya después ya no quería reclutar ya no quería reclutar a ella así. Entonces ella estaba ya buscando como, ahora sí, a un recomendado o algo similar que le asegurara que no le hiciera nada. No, en realidad, Fer, no sé si lo conté así, que era como amiga, pero ya después iba a contar, ahora sí iba a buscar a gente que ya conociera. Que tampoco es lo ideal, pero pues es cuando no tienes el recurso o cuando no sabes que existe una agencia de recursos humanos o que no has aprendido suficiente de recursos humanos. Cuando buscas un recomendado. Ventajas y desventajas del recomendado, pues definitivamente la ventaja es que si el recomendado salió bien, felicidades, tienes un excelente trabajador que no te va a dejar abajo. Si el recomendado resulta ser que, pues no, quemó a la que te lo recomendó y por otra parte, pues tuviste un mal trabajador que te va a costar un poquito más trabajo correrlo, porque el nombre de la persona que te lo recomendó está en juego. Sobre todo si tienes mucho apego a esa persona. Por ejemplo, Sí. si de repente, no sé, Kevin, su roomie o su esposa o algo similar le recomendara a un trabajador y de repente no te fuera buen productivo y lo quisieras correr, y si fuera amigo de esa persona, dices, chispas, voy a correr al amigo de esa persona, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la desventaja. La ventaja, pues, es que puede ser la persona más fiel del mundo, ¿no? O sea, porque es alguien que se vuelve como una gran familia. Súper visto, Kevin, yo sé, en Secretaría de Salud por tu caso, ¿no? Súper vistos. Dicen que el gobierno es una gran familia. Sí. Ok. Hasta eso es. No digo por decir, me han contado. Contactos con sindicatos es otra fuente de reclutamiento externo, sus ventajas y desventajas. Creo que sí, ayer lo platicamos en la retro. Esta está buenísima y esto creo que es algo de lo que va a apostar o debería estar apostando más, por ejemplo, ISEP. Hay algo que se llama vinculación con el sector social y productivo. En muchos lados se le llama el departamento de vinculación. ¿Sí? La mayoría de las universidades tienen un departamento de vinculación. ¿Qué es esto? Las empresas tienen necesidades, ¿sí? Nosotros como institución tenemos necesidad de que ustedes salgan con una mejor oferta laboral de cómo llegaron.
¿sí? Eso tenemos como, o que los que no tienen trabajo tengan trabajo, eso es como, o que tengan una empresa. Es algo de lo que van a querer normalmente todas las instituciones, todas, ¿sí? Pues normalmente hay un área que se especializa en, digamos, hacer contacto con las empresas o hacer que las empresas se contacten con ellos de tal suerte de que exista una vinculación de talento. Y es una manera muy padre de agarrar talento, sobre todo cuando eres una empresa escuela. ¿Sí se acuerdan que les dije esa primera empresa que te paga 5,000 pesos mensuales o 6,000? Ok, normalmente entran a través de esto. ¿Bajo qué figura normalmente se esconden? Bajo una figura de prácticas social, prácticas profesionales, en donde normalmente, ¿sabes qué? Pones a, dicho por lo que yo viví cuando estábamos solicitando en las empresas, pones a prueba a la gente que te mandan. En el pones a prueba a la gente que te mandan es un volado, porque te puede pasar que te toque una persona súper responsable, hablando de nivel empresa, súper responsable, que te haga todo y que lo quieras ya adentro. O te puede pasar de que la persona que mandes, pues simplemente no haga nada y todavía así como que te exijan, ¿no? Y entonces cuando sucede eso, pues ya simplemente lo descartas y nunca le pagaste nada. ¿Ok? Eso en las empresas que son serias a la hora de hacer prácticas profesionales. Hay algunos cotos que no son serios y contratan prácticas profesionales simplemente para no pagar a nadie. ¿Sí? Esas traten de detectarlas rápidamente y evitarlas. Ustedes como alumnos. ¿Vale? Bueno, Pero si logran una de las buenas o de las serias, normalmente, y esto se los comento con experiencia total, te quedas en esa empresa normalmente. Y normalmente es tu primer fuente de trabajo después de la licenciatura. Sí, a mí me llegó a pasar. Lo malo es que elegí Tecomán. Entonces tenía que ir todos los días a Tecomán. Sí, entonces cuiden también en dónde hacen tus prácticas. Ok, muy bien. Conferencias y ferias de empleo cada vez es más común y lo van a ver todavía más. Este gobierno lo va a fomentar más, estoy seguro. Las ferias de empleos. No sé si han visto, por ejemplo, en el complejo administrativo o que han visto en la Secretaría de Cultura de la Villa o en algunos lugares en donde hay ferias de empleo, en donde te van ciertas empresas a ofrecer sus vacantes. ¿No las han llegado a ver o a conocer? sí. ¿No? ¿Sí? ¿Quién no? Levante la mano. Yo, ¿Ok? ¿Quién no? Ok. No, nadie levantó la mano, o sea que todos que sí. Vi el rostro de Fer yo como no, que no. ¿Mande? yo no. Tú no. Miguel, ¿tú sí o no? No, Tampoco. Adilén, ¿tú sí o no? Por chat o por alguna señal de humo para saber de ti. Dime. No, ¿No? tampoco. No, tampoco. Ok, José y Kevin tal vez sí. A lo que escuché. Roberto no lo escuché tampoco. Ah, yo sí. Ok. Muy bien, Soy yo, entonces, pero sí escucho. tú José sí puedes hablar. Ok, estábamos hablando entonces, miren, la feria de empleo no es otra cosa que como por ejemplo cuando van a un lugar que tiene muchos stands, tipo como cuando van a una feria de Colima, pero en vez de en tierra, normalmente en un lugar con azulejos y todo eso. Y la diferencia es que vas a encontrar, por ejemplo, stands tipo, por ejemplo, La Marina, su stand, sería Grupo Deza, stands, City Club, stand de City Club, están de Soriana, están de Walmart, están de empresas de agencias de turísticas, empresas de... Y van a encontrar muchos stands, dependiendo del tipo de feria. Las ferias que son tespeleconas tienen como nada más 10 o 12 stands y ya, pero cuando son muy potentes tienen ya hasta como 30, 40 stands, que no es otra cosa que una mesa plegable, así como esas de las de Coca-Cola o las mesas así como largas, y con 2 sillas y 2 personas dándote información y folletos. Vaya, pero cuando son ferias de empleo normalmente las personas que ubican eso van a ver qué ofertas laborales existen y normalmente esas empresas normalmente entrevistan ahí. Tú dejas el currículum y empiezan a tomarte datos de tal suerte de que hacen su reclutamiento y selección ahí. ¿Qué ventaja tiene como empresa hacer eso? Pues fácil, tú ya como tal te ahorraste una lanilla
te ahorraste una lanilla de a lo mejor publicitarte y todo eso, porque se paga, digamos que la misma feria fue el que incitó a la gente a ir. Lo hace Ah, mucho gobierno del estado. ¿Qué desventaja? Pues obviamente que solamente los que ubican esa feria son los que van. Está periódico, está revista, viajes de reclutamiento. También sucede que una fuente es, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Fede, Roberto, necesitamos una persona, un agente químico, pero no creo que en Colima haya uno. Sabemos, investigamos que las universidades en donde más sacan eso, o los que sacan mejores, están en Puebla. Órale, pues vámonos a Puebla y vamos a ver de qué manera vamos a hacer que llegue gente nueva aquí. ¿Ok? Y cada vez más popular el reclutamiento online. ¿Sí? Hoy nos vamos a centrar mucho en eso, pero no significa que sea la única opción. Si se dan cuenta, también hay opciones que son muy buenas, incluso el periódico revista sigue siendo una excelente opción, sobre todo cuando es mano de obra. Cuando estás hablando de cuando estás hablando sobre todo a nivel obrero, periódico sigue siendo muy bueno. Sí, tan es así. ¿Te acuerdan que les comenté en la materia pasada que les dije, ¿sabes qué? Pues no pongas anuncios en lunes a la hora de poner en periódico, pues sigue funcionando igual. ¿Sí? Sigue funcionando bajo esa misma lógica, en donde dices, ¿sabes qué? Si ocupo mano de obra y a lo mejor quiero que se vaya rápido, ahora sí, lo pongo en lunes. Si quiero que se quede más tiempo una mano de obra, que es lo más normal, lo pongo en viernes o lo pongo en sábado, el anuncio de periódico. Pero si ya quiero, por ejemplo, algo más especializado o una persona que sepa de informática, no lo voy a poner en periódico, lo voy a poner en online. Todo depende a qué tipo de diseño más bien, en el diseño de puesto, qué tipo de persona vas a contratar o con qué tipo de perfil, aunque lo hagas por capacidades, pero qué tipo de persona es el que quieres que esté ahí. No sé si me voy a entender. Ok, hoy hay dos actividades, si se dan cuenta. Esta es la 9A. ¿Sí? La 9A es decirte, ok, este será el universo de todas las fuentes o técnicas de reclutamiento que existen. ¿Habrá más fuentes o técnicas relacionadas a cómo atraer personas de fuera? ¿Sí? Y eso es lo que te empiezo a preguntar. Por favor, no te me limites a decir no, ¿sí? Si me dices que no hay, pues bueno, por lo menos dime por qué no hay, que agarré todas estas y mencióname una explicación, dame algo, ¿no? ¿Sí? Si la respuesta es sí, qué mejor. Entonces dime qué otras hay y mencióname cómo funcionan. ¿Ok? Algo que te pueda generar de ansiedad, Roberto, Miguel, José, ahí ven. No le pregunto a Fer y a Kevin porque les vi sus rostros. ¿Alguna ansiedad al respecto? ¿Nada? No. Entonces serían otras ¿Sí? técnicas en general de reclutamiento, nada más es interna, externa. Externa. Reclutamiento Ok. externo. Y para que quede on the record, dejé muy en claro que si no lo encuentras en internet como técnicas, lo vas a encontrar como fuentes. ¿Sí? Porque aquí sí la palabra importa porque a lo mejor dices, es que no encontré ninguna técnica, pero búscala como fuentes. Y sí vas a encontrar también mucho. ¿Ok? Muy bien. All right. Esa es la primera, como tal, la primera tarea. Hay, aquí en estas mismas diapositivas que les mandé la semana pasada, hay una especie de colocador, digámoslo así, entre el que te lleva más tiempo y el que te lleva más costo y el del que te lleva menos tiempo y que te lleva menos costo. Se fija, por ejemplo, el que mayor tiempo lleva es una agencia de colocación o empleo. ¿Por qué una agencia de colocación o empleo te lleva mayor tiempo y costo? ¿Por qué crees? O sea, no te preocupes si estás mal. ¿Por qué porque crees? porque es más organizada. Posiblemente. No Posiblemente. sé. Sí, esa es una. Es más organizada. Te aseguran, ellos te quieren asegurar que la persona que esté es la idónea. Para eso les pagas, para que sea experto. También ten cuidado cómo haces un contrato con una agencia de colocación. Si la agencia de colocación cobra con el primer salario de un trabajador,
Felicidades, van a querer que se salga rápido. Si la agencia de colocación cobra a ti como empresario una comisión por caso exitoso, por porcentaje, tal vez sí se quiera que se quede más tiempo, porque está hablando de su reputación. Entonces, hasta en las agencias de colocación hay que ver como con los mecánicos, ¿no? ¿Cuál es el que más honesto y cuál es el que menos? Ok. ¿Sí? O ser tú la agencia de colocación, que también eso, créeme que lo van a requerir cada vez más las empresas, sobre todo las microempresas, ¿eh? Prácticamente todas las agencias de colocación que yo ubico están a partir de pequeñas y medianas empresas, ¿sí? A partir de 15, 20 empleados. Y dices, oye, por favor, hay un montón de empresas que tienen 3 personas y que quisieran poder hacer algo a través de una agencia de colocación. Normalmente no lo hacen por costos, porque es lo más caro. Hasta por ejemplo, ahora vamos viendo positivo, vamos a ver lo que es menor costo, ¿no? Contacto con instituciones, recomendaciones, eso ya es una parte como casi lo de que estamos hablando de interna, ¿no? Y presentación espontánea, pues es de que de repente digas, oh, necesito una persona y ¡pum! Llega una persona idónea como al puesto. Eso funciona en el mundo de las maravillas, pero no funciona en la realidad. A pesar de que eres una empresa, por ejemplo, muy grande, por ejemplo, gobierno, la Universidad de Colima, HICEP también yo llegué a ver mucho, en donde son empresas que de alguna manera tienen personas que les dan currículums así todos los días, de esas que, por ejemplo, si trabajas en gobierno, estás acostumbrado a imprimir cosas con material de reciclaje, con currículums de otras personas, porque llegan diario currículums, ¿sí? A pesar de que sea así, eso, la generación espontánea de talento no es tan directa, ¿sí? O sea, siempre tienes que buscarlo un poquito, eso es como lo más raro. Pero puede funcionar, entonces es la de menor costo y la de menor tiempo. Carteles en puerta, sí es de menor costo, simplemente te cuesta una cartulina, ¿sí? Pero el resultado tal vez no está tan chido y así sucesivamente, ¿vale? Ya lo habían comentado, Robert, sangre nueva para tu motor como ventaja, renueva los recursos y aprovechas inversiones. Desventaja, es más tardado que el interno. Ya habíamos dicho que el otro que era más en menos tiempo. Es más caro porque de alguna manera tienes que apostarle a tu nuevo talento. Es menos seguro al principio. Es más seguro al final porque ya tienes gente nueva que te va inyectando. Es invertir, digámoslo así. El de reclutamiento interno es más como a la segura, pero no es invertir. ¿Sí? Si te renuncian rápido, el reclutamiento externo es más peligroso porque es más caro. Muy bien. Ok, y total, eso ya lo platicamos entre ayer y hoy nada más era reforzamiento. Aquí está algo muy padre y que de hecho en esta segunda actividad les puse más videos que los acostumbrados porque es más nuevo todavía para muchos de ustedes. Hay una serie de tendencias de reclutamiento, al menos lo investigué, que tienen no más de 5 años, ¿sí? Que son, normalmente lo vas a encontrar más en inglés. El reclutamiento entrante, y también anota esta parte del video, Roberto, lo vas a encontrar también como inbound recruiting, o si lo haces, lo dije bien en inglés, inbound recruiting, ¿sí? En escritura. Inbound recruiting, en donde, bueno, ahorita les explico cada uno. Está el branding del empleador, el otro Candidate Relationship Management y el reclutamiento social o reclutamiento 2.0. ¿Ok? El primero, el Inbound Recruiting, es aquella que, digámoslo así, se centra en la experiencia del personal que vas a contratar, ¿sí? Es una nueva tendencia a darle una experiencia completa al chico. Mira, aquí viene escrito en las diapositivas cómo se va a encontrar en inglés, el inbound recruiting. Y de alguna manera es como un proceso parecido al de comercialización de la materia pasada, en donde tienes toda una técnica para atraer talento, para convertir, contratar y enamorar. Se basa en la premisa ahora en donde un talento que ya está enamorado de ti como empresa va a rendir mejor.
¿sí? Y es una manera de hacer que las personas que son posibles trabajadores de ahí se sientan de tal suerte de que cuando se vayan del lugar, aunque no les des trabajo, ellos digan, oh, qué buena empresa. ¿Sí? Entonces, eso implica 5 o 6 veces más trabajo que lo que antes hacían. Antes era, pues deja tu currículum y luego te llamo. Y el luego te llamo podría ser nunca te llamo, ¿no? ¿Sí? En donde hasta hay técnicas en donde te dicen, ¿sabes qué? Tienes que insistir para agarrar ese empleo porque si no, nunca te van a llamar. Ok, eso en las empresas más nuevas, sobre todo las tecnológicas, ya no está sucediendo así. Incluso hay situaciones en donde veo que empresas son más buscadores que incluso que las personas que están con una vacante. Por ejemplo, si hubieran los que estudiaron sistemas, en LinkedIn yo tengo un montón de contactos que me recuerdan que yo también estudié sistemas y que por si hubiera sido por trabajo seguro, lo hubiera encontrado en sistemas. Porque, o sea, sale siempre personas que están ansiosas porque haya personas que programen, ¿sí? O sea, hay agencias que dicen, oye, ya necesito de ya un programador con tales características, eso sí te piden cosas muy, muy pesadas, y muy normalmente sale a la escuela, son 12,000 pesos mensuales aproximadamente. En Guadalajara, no es mucho, ¿sí? Pero sí son como muy desesperados, y eso lo vas a encontrar, o son como muy apapachadores en esta parte, y eso lo vas a encontrar en un inbound recruiting, en donde vas a utilizar técnicas para atraer, para convencer a la gente de que tu lugar de trabajo es bueno, ¿sí? Como también después para darles una inducción antes de meterlos. O sea, aquí lo gracioso y lo curioso de esta técnica es que les das una inducción antes de que se metan a laborar contigo, en donde prácticamente es una empresa de puertas abiertas, ¿sí? En donde desde que están pidiendo trabajo ellos ya saben casi a lo que se atienen. Obviamente no vas a decir secretos industriales, pero ellos ya ven la dinámica de trabajo. Eso es relativamente nuevo. No existía eso. Antes era, a ver qué es lo que voy a trabajar hasta después. Aquí no. Ya, por ejemplo, ves a las personas trabajando, diseñando, y tú estás a puertas abiertas viendo. De tal suerte de que van poco a poco dándote a conocer para ver si tú te enamoras de ellos o no desde antes. ¿Ok? Los contratan y ya sigue la experiencia del candidato, en donde están retroalimentándote como trabajador cada cierto tiempo para saber qué tan a gusto estás. Hay algunas empresas que rayan hasta en lo incómodo, en donde dijera, ¿sabes qué? Cada mes hay una encuesta de ¿qué tan cómodo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Sí? En empresas de programación lo vas a encontrar muy seguido con que tienen un Xbox en su trabajo, que tienen que piden pizza casi todo el tiempo, tienen comida ahí, y tienen condiciones de tal suerte de, oye, ¿estás bien? Como en Google y Facebook, ¿no? ¿Mande? Como en Google y Facebook, ¿no? Como lo hace Facebook, como lo hace Google, como lo hacen en Colima. Por ejemplo, yo conozco que Crowd Interactive, Michelada y yo, que son de programación, sí lo están haciendo. ¿Por qué? Pues siguen el modelo de los tecnológicos. ¿Sí? Pero no solamente se puede hacer en empresas de tecnología, también se puede hacer en empresas, por ejemplo, una inmobiliaria lo veo muy bien, una agencia de carros, pues pensando que Adilén trabaja en una de carros. A mí me encantaría que existiera esto como de curso humano, porque entre más enamorado estés de tu servicio, de tu producto, más fácil será que tú puedas transmitir ese enamoramiento de tal suerte de que, primero, la empresa te lo va a agradecer con ventas más grandes, con utilidades más grandes, y por lo tanto se puede dar más lujos de seguir consintiendo a su personal. ¿Sí? Por ejemplo, y va a tocar un poquito con la siguiente técnica. Por ejemplo, Peña Colorada. Muchos de ustedes, y es más, me incluyo. Peña Colorada a veces, por más que me lo explican, no termino de entender exactamente qué hace. ¿Sí? Pero lo que sí sé es que es una muy buena empresa. O sea, porque se creó la famita de que todo el mundo quiere trabajar ahí. ¿Sí? Es la que tiene una beca que da mucho dinero, ¿no? Por Es la ejemplo, que tiene tiene una beca que da mucho.
tienen una beca de excelencia. Sí. O sea, que si es el mejor promedio de la generación, es muy probable, y en ingeniería, por ejemplo, si sacas puro 10 en ingeniería, es muy probable que también te den la beca Peña Colorada. Y eso también te lo meten en currículum y es súper padre, es como una certificación. Y entonces, ese tipo de cositas que fue trabajando para que la gente pensara, no manches, es una buena empresa. Conozco gente y tengo alumnos de ISET que trabajan en Peña Colorada que me han dicho sus experiencias y que lo que realmente sucede es que su salario es bueno, pero lo que es más bueno son sus prestaciones. Cuando tú tienes un desempeño sobresaliente y que es dificilísimo entrar, ¿sí? Como es como de que pues ya, pues como todo el mundo quiere, pues ellos nada más están recogiendo currículums, ¿sí? Entonces, qué padre, ¿no? Que tu empresa en un futuro se vuelva así. Obviamente en empresas pequeñas o en microempresas no nos podemos dar tantos lujos para ser tan soñados, ¿no? Como eso. Se requiere ciertos recursos o pensar en una pensar en empresa mediana o grande, ¿sí? En donde tienes que tener un esquema muy padre, muy diseñado. Sobre todo, por ejemplo, si eres una empresa pequeña o micro, yo lo que te recomiendo es, tal vez no con dinero, pero sí con oportunidades. ¿Sí? Decir, ¿sabes qué? Si se te ocurre tal idea, tal cosa, nos hacemos socios de otra microempresa rápido y te doy participación, de tal suerte de que te sientas muy comprometido conmigo. ¿Sí? Eso puede apoyar mucho cuando no tienes la lana que te acompañe. Muy bien. La segunda va de la mano. Ya casi se me acaba la conexión. Ya saben lo que sucede. Se vuelven a dar el link el de este día. ¿Sí? Ya según esto me dan hoy la computadora, entonces ya regresaríamos al link anterior. El branding del empleador no es otra cosa de generar publicidad para que la gente quiera trabajar contigo. Justo lo que acaba de decir Fer hace ratito, Facebook, Google, ¿no? Si yo les dijera que hubiera una oportunidad laboral en Google o en Facebook, muy seguramente ustedes levantarían la mano o dirían, no manches, yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Por lo que han sabido de esas empresas, por la publicidad que dan de cómo se trabaja ahí. ¿Sí? Por ejemplo, de repente Carlos Slim empezó a decir que en Telmex van a querer trabajar 4 días a la semana y después bajarlo a 3 y de repente los currículums pidiendo trabajo a Telmex se multiplicaron. Porque hay un montón de gente que quiere trabajar de nomás 4 días. ¿Sí? O que de repente alguna empresa empezó a hacer en sus comunicados de que es una empresa inteligente, bla, 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 y que de alguna manera trabajas remotamente, ¡pum! Muchos de los que les gusta trabajar remotamente, ¡pum! Empiezan a mandar currículum. Porque se empiezan a enterar de las prestaciones diferentes que el resto. Y eso, como les dije, un reclutamiento puede ser también paso a una buena venta. De hecho, hay personas teóricas que dicen que el reclutamiento son clientes internos. Agarren o no agarren la chamba, les des o no les des trabajo, son el primer filtro de los que hablan como empresa la tuya, no como producto el tuyo o como experiencia el tuyo. Entonces es muy importante no darles patadas, eso lo dejo en grabación. Si tú quieres que a la gente hable por ti bien, haz bien las cosas. ¿Y qué es hacer bien las cosas? Es ser ordenado, ser puntual, ser claro y ser amable. ¿Sí? Piensa que tú eres el que estás pidiendo trabajo. Piénsalo, si tú eres la empresa. ¿Sí? O sea, piensa como si tú estuvieras pidiendo ese trabajo. Ojalá que esto llegue a las manos adecuadas para que cuando den trabajo lo hagan pensando en eso. ¿Sí? Debe ser muy transparente. Debes saber que el talento va a llegar puede llegar por esa puerta y que de alguna manera si no llega por esa puerta lo buscas. Les dije, los empleados son la voz de la empresa. Si la gente no está a gusto con esa empresa, no te van a dar buena imagen. Digo de otra manera, si la gente está bien con esa empresa, hasta pavonea